Hoy en la anteúltima clase del curso que armamos con la Fundación Libertad y Progreso, que se titula ¿Por qué no funciona el socialismo? Hoy nos va a acompañar Javier Midei, que es economista por la Universidad de Belgrano y ha finalizado dos maestrías en el IDES y en la Universidad de Itela. Es conductor de radio, conferencista y escritor de varios libros. El último es Libertad, 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 publicado en coautoría con Diego Giacomini en el 2019. Bueno, sin mucha más presentación, porque hoy esta persona no necesita tanta presentación, voy a darle la palabra para que arranque a exponer y pueda disponer de todo el tiempo que desee. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, deseo dar las gracias a Libertad y Progreso por permitirme esta oportunidad de estar en contacto con ustedes, en especial a Manuel Solanet y a Agustín Echevarne, que son los que me contactaron. Y básicamente lo que yo voy a estar explicando hoy es una relación entre el uso político de la pandemia y el socialismo. Por eso el nombre de la charla es Pandemia y Socialismo, y la idea es avanzar, digamos, en el análisis de este fraude que ha sido la pandemia en términos estrictos y numéricos, y básicamente cómo está utilizando los distintos estados esta situación para avanzar sobre las libertades individuales y en casos extremos como el de Argentina, cayendo en un delito de lesa humanidad con tal de avanzar hacia una solución comunista. Tal como dice un chiste de microeconomistas, se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro le contesta, ¿comparada con qué? Bueno, digamos, esto también aplica, digamos, para el caso de lo que tiene que ver el COVID-19. Uno lo primero que tiene que comprender para entender, digamos, los impactos verdaderos de este virus es, digamos, cuántas personas, digamos, mueren en el planeta Tierra a diario. Entonces, si ustedes toman los trabajos que realizan las Naciones Unidas en el área de demografía, que les cuento que es un área que trabaja verdaderamente de modo excelente. Piensen que la primera estimación que hizo Naciones Unidas de demografía fue en el año 1958 y hizo un pronóstico para el año 2000 y la diferencia fue de solo 3,6%. O sea, digamos, es un departamento que trabaja verdaderamente muy bien. Ese departamento durante el 2019 hizo su actualización de proyecciones y en las mismas señala que para el año 2020 la cantidad de personas que van a morir en el planeta Tierra son 60 millones de personas. Eso puesto en términos diarios, estamos hablando de 165.000 personas por día. ¿Por qué señalo esto? Porque en todos los lugares del mundo, los medios de comunicación casi comunicaban en tiempo real la cantidad de muertos por COVID. Ahora, el punto es, si yo no tengo con qué compararlo, no sé si son muchos o si son pocos. Y la realidad es que el COVID tardó aproximadamente 110 días en alcanzar el número de 165.000 personas. Por lo tanto, digamos, eso ya deja en claro que no era algo de la magnitud con la cual, digamos, la Organización Mundial de la Salud y los infectólogos amenazaron. Es más, cuando ustedes toman las declaraciones de las personas de la Organización Mundial de la Salud, ustedes encuentran que declaran que el COVID-19 iba a ser similar a lo que fue la fiebre o peste española. Concretamente, la peste española tomó curso desde finales del 1918, durante todo 1919 y terminó en 1920. Básicamente, la peste española afectó a 1/3 de la población del mundo. Y de ese tercio mató al 6%. Es decir, que la tasa de letalidad del 6% aplicada en 1/3 de la población significa que mató a 2% de la población, que en ese momento implicaba 39 millones de seres humanos. Entonces, ahora lo que uno, digamos, tendría que hacer es el relativo con lo que tenemos en la actualidad. Y si ustedes se fijan, 1/3 de la población, estaríamos hablando
de que tendrían que estar infectados en el mundo 2.800 millones de seres humanos. Cuando ustedes miran los números hoy, están en torno a los 11 millones. Por otra parte, digamos, si la tasa de letalidad, digamos, estuviera asimilable y terminara matando al 2% de la población, estaríamos hablando de 160 millones de personas. Para que más o menos tengan una idea, no solo que hoy, digamos, el COVID ha matado menos de 550.000 personas, sino que para llegar a ese número, digamos, tardó, digamos, más de un año, más de medio año. Y ustedes lo que tienen que ver que si yo tomo ese número de 160 millones de muertos en un año y lo divido por 365, estaría cerca de 450.000 personas por día, digamos, cosa que efectivamente tampoco pasó. Entonces, lo que uno encuentra en esto, digamos que ha habido una exageración y un error de más o menos 300 veces en el cálculo de la cantidad de muertos. O sea, entonces, verdaderamente se ha espantado a la población con algo que no tiene sentido. El segundo punto es mirar el impacto económico que ha tenido esto. Esto es muy interesante porque hay un trabajo de Robert Barro, desde mi punto de vista, uno de los 3 especialistas más importantes del mundo en temas de crecimiento económico, digamos, junto a Xavier Salain Martin y Paul Romer. Y en ese sentido, Barro, que ha trabajado en otros momentos con lo que es el análisis económico de las catástrofes y también, digamos, tiene un trabajo previo sobre el tema de las pandemias. Entonces, básicamente lo que hizo Barro fue estimar el impacto en la tasa de crecimiento del PBI per cápita asociado a un shock similar a la peste española. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó una serie de 43 países, que en ese momento era una muestra significativa y para explicar gran parte del PBI mundial, y a partir de ahí él toma una serie que va desde 1901 hasta 1929, justamente para evitar los impactos de la Gran Depresión en la estimación. Y también, digamos, él hace junto a sus colaboradores, hace esta estimación, digamos, también tomándolo desde 1870. Y ahí, digamos, lo que encuentra Barro, digamos, ustedes tienen 2 fenómenos muy importantes, que es la Primera Guerra Mundial y justamente la peste española, situaciones en las cuales hubo una gran cantidad de muertos y esto tuvo impacto negativo sobre lo que es la oferta del factor trabajo y que por ende lleva a una contracción de la producción. Entonces, básicamente, a lo que son las series donde corresponde, digamos, ya sea o la peste española, por un lado, y otra variable, que es la Primera Guerra Mundial, digamos, ahí ustedes tienen los muertos y en el resto 0. De esa manera, ustedes cuando estiman, pueden estimar el impacto que esto tiene sobre la tasa de crecimiento. Entonces, lo que haya, digamos, Barro y sus coautores es que si la situación del COVID se pareciera a la peste española, el PBI per cápita debería caer un 6%. Al mismo tiempo, ustedes saben que si uno quiere explicar, digamos, el PBI, digamos, para números muy chicos o chicos, ustedes tendrían que sumar qué pasa con la tasa de crecimiento del per cápita más la tasa de crecimiento de la población. Entonces, si se van a perder 2 puntos porcentuales de la población en una población que crece 1, digamos, ustedes el número le da -1, y el -6 que da de la tasa de crecimiento per cápita que se pierde, ustedes ahí tienen 7 puntos. Es decir que el trabajo lo que muestra es que el PBI debería caer 7 puntos porcentuales, se perderían 7 puntos de tasa de crecimiento. ¿Por qué es interesante este resultado? Porque básicamente cuando ustedes toman el World Economic Outlook que prepara el Fondo Monetario Internacional, ellos hacen una estimación de cuánto estaría creciendo la economía mundial en el año 2020.
Y el resultado al que llega, con una metodología distinta, que es ir país por país, llega a que la economía, parados en enero y sin considerar la posibilidad del COVID, da que la economía tendría que crecer en el mundo 3%. Si ustedes revisan la página del fondo, digamos, hay nuevas estimaciones que se hicieron en el mes de abril y ahora el pronóstico es que va a caer 4%. Entonces, se están perdiendo 7 puntos de tasa de crecimiento, como efectivamente anticipaba Barro. Y lo interesante es que esto está hecho con una metodología distinta. Entonces, el punto es que, fíjense que esa caída se corresponde con una situación similar al de la peste española. Sin embargo, hemos visto que el COVID está por lo menos 300 veces más abajo en capacidad de matar gente. Por lo tanto, cuando ustedes corrigen cuánto debería haber caído el PBI en función, digamos, de los muertos que ha dejado el COVID, ustedes se van a dar cuenta que el 99,8% de la caída del PBI está explicada por los modelos de cuarentena que ha impulsado la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que básicamente ha causado un daño económico enorme por algo que no lo ameritaba cuantitativamente. Y ese es el primer punto. Ahora, claramente el problema no termina ahí, porque en realidad esa caída de la actividad no es gratis. O sea, ¿por qué? Porque ustedes lo que tienen que considerar es que esa caída en la actividad también implica caída en el empleo. ¿Sí? Y eso además golpea con mayor fuerza sobre aquellos trabajadores que son más vulnerables. De hecho, los estudios de la Organización Internacional del Trabajo estiman que en el primer trimestre del año se perdieron 4,5% de las horas trabajadas, que eso dentro de un trabajo normal de 8 a 9 horas, ¿sí?, por día, da como resultado que se perdieron 130 millones de puestos de trabajo. Es más, durante el segundo trimestre la cantidad de horas perdidas fue del 10,5. Por lo tanto, bajo esa situación en el mundo se perdieron 305 millones de puestos de trabajo. O sea, lo cual, digamos, es tremendamente complicado para la situación del mercado laboral. Es más, el salario promedio en el mundo durante dicho periodo ha mostrado una caída de alrededor del 60%. Por lo tanto, la situación es extremadamente complicada. Además, ustedes lo que tienen que comprender es que en el mundo, ¿sí?, el 62% de los trabajadores trabajan en el sector informal. Y de esos 62, hay 47 puntos porcentuales que corresponden, digamos, a trabajadores que trabajan en sectores que han sido impactados muy fuertemente por el modelo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud. En ese contexto, los trabajadores, ¿sí?, digamos, que fueron afectados, tienen que considerar que al inicio del año había un 25% de estos trabajadores informales que estaban por debajo de la línea de la pobreza y que como consecuencia del modelo impulsado por la Organización Mundial de la Salud en términos de cuarentena, ese número trepó al 60%. Esa situación, digamos, de caída de puestos de trabajo, de caída de salarios, de aumento de pobres, ha hecho que el número de pobres en el planeta Tierra, los que son los pobres extremos, hayan pasado del 5% de la población mundial al 15% de la población mundial, lo cual, ese salto de 10 puntos porcentuales significa que han enviado a la extrema pobreza
a 780 millones de seres humanos. Pero, digo, toda la historia no termina ahí. O sea, los estudios, digamos, por ejemplo, de una división de la FAO, ¿sí? Y que se encargan del tema de la protección alimentaria, señalaban que previo a la existencia del COVID, había 135 millones de personas que estaban al borde de la inseguridad alimentaria. Y que con la aparición del modelo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud, ese número trepó a 265 millones, cuya contracara de eso es que se van a estar muriendo 30 millones de seres humanos de hambre. Es decir, hoy, cuando tratan de explicar, digamos, la vida que han salvado con el tema de las cuarentenas para justificar la aberración que se ha cometido, hablan de 3 millones de personas. Digo, lo primero que tenemos que entender es que estas personas tienen un problema grave para hacer números, ¿no? Digo, o sea, le han errado por más de 300 veces, por lo tanto, la verdad es que con suerte, digamos, lo que están hablando serán 10.000 personas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece, digamos, que el daño ha sido desproporcionado y la verdad que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Ahora, esa situación también tiene impactos, ¿sí? sobre las empresas. Por ejemplo, hay un estudio que hizo el JP Morgan sobre la cantidad de días que puede resistir una empresa, ¿sí? Básicamente sin operar. O sea, lo que hacen es estudiar la evolución del capital de trabajo. Ustedes, como saben, digamos, una persona cuando ingresa un insumo, ¿sí? Ese insumo después se convierte en producto en proceso, después se convierte en un bien de cambio, después se vende y después de una cantidad de días, en función de los créditos por venta, se puede lograr cobrar. Eso se llama ciclo de maduración. Y por otro lado, en el mismo momento que a ustedes le ingresa, ¿sí? ese insumo, digamos, lo tienen que pagar en una determinada cantidad de días, que es el plazo de pagos a los proveedores. Entonces, cuando ustedes toman el ciclo de maduración y le detraen, ¿sí? los días que tienen para pagar, esa diferencia se llama ciclo de caja en días. Y eso, digamos, multiplicado por las ventas diarias, muestra cuánto ustedes deberían tener de capital de trabajo. En función de eso, lo que hace Morgan es básicamente decir, bueno, ahora viene un parate, dice, ¿qué cosas van a terminar cobrando? ¿Cuánto le va a ingresar? ¿Qué caja tenían original? Y en función de eso, y a la luz de los pagos diarios, determina cuántos días podría sobrevivir una empresa pequeña en Estados Unidos, ¿sí? frente a esta situación. Entonces, en el caso de Estados Unidos, ese número son 27 días. O sea, imagínense lo que puede ser una situación como el caso de Argentina, donde Argentina tiene uno de los sistemas financieros más chicos del mundo, o sea, muy precarizado, digamos, con un nivel digamos, de crédito paupérrimo, ¿sí? Y, digamos, con una economía informal que oscila entre el 30 y el 40% dependiendo del ciclo económico. Y esto, digamos, es un punto no trivial al momento de evaluar las políticas públicas, porque en definitiva, cuando uno decide una cuarentena extrema, como es el caso de Argentina, y menciono, digamos, los resultados a nivel mundial como algo interesante para considerar en el caso argentino. ¿Por qué? Porque Argentina es el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud, que ha causado un verdadero desastre a nivel mundial. Y de ese desastre nosotros somos los mejores. Por lo tanto, estar en el mejor de los lugares, acorde a la Organización Mundial de la Salud, quiere decir que lo que se ha hecho con la economía es criminal. De hecho, el último número de actividad, el PBI ha caído 26,4%. Es la peor caída de la historia argentina. Entonces, digamos, lo que vamos a tener es un fuerte aumento de lo que es los pobres y los indigentes. Pensemos que en la caída del 2002,
el PBI per cápita, perdón, en el PBI cayó 10,9% y el desempleo se ubicó en torno al 25% y la cantidad de pobres en el 55%. Por lo tanto, digamos, replicar ese escenario en términos de actividad económica y empleo nos pone frente a una situación donde los pobres, solo por el efecto de la cuarentena seleccionada por el gobierno, estaría llevando la cantidad de pobres al 50%. Entonces, básicamente, ahora, entendiendo esta situación, digamos, vamos a pasar a lo que es el caso estrictamente de Argentina, ¿no? Argentina decidió ir por una cuarentena extrema y además es la más prolongada de todo el planeta Tierra. Si ustedes se fijan, días atrás, o sea, los medios se alteraban muchísimo, básicamente porque estaban muriendo entre 20 y 30 personas diarias. Digo, en Argentina mueren por día, como parte natural de la vida, 1000 personas por día. Es más, de la misma manera de lo que ocurrió en el mundo, el COVID tardó 105 días para llegar a 1000 personas, es decir, las personas que mueren en un año, disculpen, en un día. Es decir, que mientras que estaban, digamos, muy preocupados por el número 1000, en realidad ya se habían muerto de otras causas 105.000 personas. Es decir, hay una desproporción tremenda de lo que se le ha asignado al tema del coronavirus. Entonces, el punto es, ¿cómo puede ser, digamos, que no se haya o que no se mire esto? Sobre todo porque Argentina ha tenido la ventaja de que esto empezó en otros lugares del mundo, entonces permitió enfrentar esto con mejores herramientas. Entonces, lo primero que hay que entender es por qué se hizo la primera etapa de la cuarentena y que uno lo puede entender. En primer lugar, porque cuando se decide lanzar la cuarentena original, no había tanta información como hay ahora. Y en ese momento una de las cosas que más preocupaba era la velocidad con la cual se contagiaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes, digamos, cuando entran en el momento de aceleración de contagio, si la cantidad de infectados supera, ¿sí?, lo que tiene que ver con las capacidades técnicas del sistema de salud, ustedes se encuentran con el sistema colapsado de salud y es donde ahí los médicos tienen que empezar a decidir a quién asisten, a quién no, en definitiva decidir a quién tratar de salvar la vida y quién dejarlo morir. Esa es la primera situación. Entonces, básicamente, digamos, esto también lo quiero aclarar, ustedes lo que tienen que pensar es que el comportamiento de una infección, ¿sí?, esto es la matemática, la naturaleza esencialmente, tiene que ver con una función que se llama logística. La función logística es una función que en el primer tramo se comporta como una exponencial, es decir, no solo crece, sino que crece de modo acelerado. Pero después encuentra un punto de quiebre y se comporta como una logarítmica, o sea, crece decrecientemente. Y eso lo lleva a encontrar un techo en algún momento, que es algo muy parecido a lo que están viendo hoy a nivel mundial. Cuando ustedes miran la evolución de la cantidad de muertos y la cantidad de infectados, pues es muy simple ver cómo, digamos, se está amesetando ese comportamiento, porque básicamente es el comportamiento de la logística. Y donde se produce el cambio de velocidad, o sea que la función pasa de crecer crecientemente a crecer decrecientemente, ese punto es donde se alcanza el máximo en la curva de infectados y en la curva de muertos. Es decir, en la montaña, por decirlo de alguna manera, ahí ustedes encuentran el pico. Entonces, si ese pico está por encima de las capacidades del sistema de salud, o sea, el sistema colapsa. Lo importante, digo, de la cuarentena en ese tramo, ¿cuál es? Es lo que se llama achatar la curva. Es la cuarentena no cambia el número de infectados, pero al redistribuir la cantidad de personas infectadas en el tiempo,
eso lo que permite es mejorar la holgura de un sistema de salud dado, ¿sí? Y por ende, digamos, se traduce en una menor cantidad de muertos. Ahora, al mismo tiempo, cuando ustedes hacen eso, les da tiempo para mejorar el sistema de salud. Entonces, ustedes mejoran la holgura del sistema de doble manera. Ahora, la primera pregunta es que nos quieren vender la idea del Estado presente y que el Estado te ayuda, que son todas falacias, porque como el Estado no genera recursos, lo único que puede hacer es sacarle la plata a uno para dársela a otro. El primer punto es, si nosotros tenemos la cuarentena más larga y más profunda del mundo, quiere decir que el sistema de salud que tenemos es una basura. Es más, digamos, y el problema radica en que el 30% del sistema de salud es público. Es decir, quiere decir que todo lo que nos cobran de impuestos para el rubro salud nos están estafando. Esa es, digamos, es una de las reflexiones. Y entonces la pregunta es, ¿por qué, digamos, avanzan y continúan y persisten en esta estrategia? Y ahí es donde esto se empieza a mezclar con el socialismo. Básicamente, ustedes tienen, por un lado, el uso del miedo, ¿sí? Por otro lado, tienen el manejo de la peste hacia una solución totalitaria y después tienen el problema del avance sobre la propiedad privada. El tema del miedo es muy importante. ¿Por qué? Digamos, esto está en un libro de Facundo Manes. De hecho, en la sección de mi libro Pandenomics, donde yo trato el miedo, digamos, ese segmento me lo cedió el propio Facundo. Digo, ¿qué es lo que pasa? El miedo tiene que ver con una de nuestras emociones y que viene, digamos, en nuestro hardware desde hace mucho tiempo. Es decir, si ustedes estaban en algún momento y escuchan el ruido de un león, ustedes lo primero que van a hacer es salir corriendo. ¿Por qué? Porque si se ponen a hacer el cálculo si es o no es, digamos, un león o es una broma o lo que fuera, digo, puede ser que terminen muertos. Por lo tanto, digamos, salen corriendo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, digamos, los medios de comunicación, en complicidad con los estados, han estado sembrando sistemáticamente el miedo. Ustedes se encontraban en todos los canales de televisión de todo el mundo zócalos donde le mostraban la cantidad de infectados y muertos a nivel mundial, digamos, hora a hora. Y nunca, digamos, mostraron en términos relativos. Entonces, para una persona que no sabe que en condiciones normales en el planeta Tierra mueren 165.000 personas, y claro, ve un número y se asusta, claramente. Es decir, hubo toda una estrategia del miedo. Entonces, ¿por qué entonces abusar de esa estrategia del miedo? Y eso, digamos, ustedes lo van a encontrar en un libro de Foucault de 1975 que se llama Vigilar y castigar. En el capítulo 3, ustedes tienen algo que se llama la disciplina. Entonces, básicamente, lo que describe en ese capítulo Foucault es que justamente la peste es una oportunidad formidable para un político para digitar cada uno de los elementos que tienen que ver con la vida humana. ¿Qué días salen? ¿Qué días se quedan encerrados? ¿A dónde pueden ir? ¿A dónde no pueden ir? ¿Quiénes pueden salir? ¿Quiénes no pueden salir? ¿Cómo van a recibir la alimentación? Entonces, ¿cómo se van documentando, por ejemplo, los enfermos y los muertos? Entonces, y eso, digamos, Foucault lo muestra como, digamos, el paraíso del político, digamos, interventor. Es decir, el político, digamos, colectivista totalitario, es decir, el comunista. Entonces, ustedes ahora empiezan a comprender que el uso de esos zócalos y de los medios asustando a la gente es absolutamente funcional a gobiernos con perfil totalitario. Y esto enlaza con el tema del delito de lesa humanidad y se va a ver con mayor claridad. En un libro reciente del doctor Ricardo Manuel Rojas y Andrea Rondón García,
libro brillante que se llama La supresión sistemática de los derechos de propiedad como crimen de lesa humanidad, el caso de Venezuela, básicamente lo que describen es cómo el ataque sistemático contra la propiedad privada puede terminar constituyendo un delito de lesa humanidad. Concretamente se parte de 3 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Naturalmente, los delitos de lesa humanidad son delitos que van contra la vida de los ciudadanos, ¿sí? O los delitos que van contra la libertad, es decir, esclavizar a las personas. Es muy interesante cómo los autores mencionados, acorde al Estatuto de Roma de 1998, muestran el rol crucial que tiene la propiedad privada en todo esto y el avance sobre la propiedad privada por parte de los estados. Digo, en primer lugar, y casi obvio, digo, el Estado para hacer cualquier acción va a necesitar recursos. Y para contar con recursos se los tiene que expropiar a alguien, es decir, que se los saca a los pagadores de impuestos vía impuestos. Entonces, el argumento central, ¿sí?, consta en que cuando hay un ataque sistemático sobre la propiedad privada a punto tal que termina diezmando de manera significativa la capacidad de autosustentación del individuo, ustedes dejan al individuo en un dilema. Por un lado, si el individuo se resiste al accionar del Estado, al avance del Estado, termina muriendo de hambre, es decir, se queda sin recursos y termina muriéndose de hambre, con el agravante que durante toda la transición está siendo como torturado. ¿Por qué? Porque ustedes no se mueren de hambre de un día para el otro. Entonces, todo ese proceso hasta constituye una tortura. Por lo tanto, claramente estamos frente a un delito de lesa humanidad donde el Estado termina asesinando por una vía indirecta a los seres humanos. Por otro lado, si el individuo identifica que resistirse va a derivar en la muerte, bueno, puede elegir, digamos, bajar la cabeza y ponerse de rodillas frente al Estado, es decir, se termina convirtiendo en un esclavo. Por lo tanto, constituye un delito de lesa humanidad por quitarle la libertad a los individuos. En este sentido, vean que la cuarentena tiene claramente un rol en ese sentido. Porque ¿qué es lo que ha hecho la cuarentena que impulsó Argentina? Ha decidido unilateralmente el Estado dejar sin ingresos a las empresas. Es decir, salvo lo que fatalmente arrogante estas personas consideran que son servicios esenciales. Cuando en realidad, digamos, si yo soy zapatero y me gano la vida arreglando zapatos, al señor Alberto Fernández y a todo su gabinete y toda la infectocracia que lo rodea, digamos, eso les podrá parecer no esencial, pero para mí sería absolutamente esencial porque es mi mecanismo de autosustentación. Pero al margen de esa definición monstruosa, totalitaria, en rigor, ¿qué hacen? Dejan a las empresas sin ingresos. Pero al mismo tiempo, un país que no tiene moneda, un país que no tiene acceso al financiamiento externo, no puede tomar deuda, ¿sí?, le obliga a todos los ciudadanos, a las empresas y a los individuos, a seguir pagando los impuestos, diciendo, digamos, básicamente porque la de los políticos no se toca. Es decir, los ingresos de los políticos no se tocan. Los ingresos de los que no trabajan y viven a costa de las demás no se tocan. Eso sí, pero la persona de bien que vive del fruto de su trabajo, a eso le reventaron los ingresos. Entonces, le obligan a seguir pagando impuestos y le obligan a seguir manteniendo a la cantidad de empleados y seguir manteniendo el sueldo. Por lo tanto, esa situación
genera un descalabro financiero en las empresas. Y como además el gobierno nunca puso un horizonte temporal de cuándo iba a terminar con la cuarentena, eso hizo que las empresas, frente a esa situación, siguieron, no solo se comieron el capital de trabajo, sino que además empezaron a consumirse el capital. Es más, cuando las empresas empiezan a tener problemas para pagar, el Estado le ofrece, en realidad el gobierno le ofrece una solución instrumentada desde la AFIP para, digamos, hacerse de fondos para pagar los sueldos de los empleados, que consta entre pagarle el 50% o como máximo 2 salarios mínimos. Fíjense que frente a esa situación muchas empresas fueron a tomar los ATPs y una vez que los tomaron, se les ocurrió a estas personas decirles que se iban a quedar con parte del paquete accionario. Es decir, le cambiaron las condiciones a mitad de camino, lo cual también, digamos, es un disparate. Digamos, y todo esto además toma curso en una situación, por ejemplo, piensen en los medios de comunicación. Sacando los más grandes que tienen espalda financiera propia, las empresas que los financiaban se quedan sin dinero. Por lo tanto, los medios de comunicación, que son considerados un bien esencial, pasan a depender de la pauta. Obviamente que no la van a ver la pauta, digo, porque no son tan tontos. ¿Qué es lo que hacen? Pero sí, si ustedes se fijan, cambiaron los anunciantes, donde, digamos, esos anunciantes, o sea, son los que viabilizan el dinero del gobierno. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay un avance sistemático sobre los derechos de propiedad que están llevando a un desastre económico y financiero de las empresas y que están dejando en una situación de profunda debilidad el sector privado frente a este avance del Estado, lo cual constituye un delito de lesa humanidad y que básicamente tiene que ver con las pretensiones totalitarias de este gobierno. El caso de Vicentín no es un caso más, no es un caso aislado. En realidad es un elemento más dentro de un conjunto enorme de violaciones de los derechos de propiedad. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hizo este gobierno que fue recrudecer los controles de capitales. ¿Por qué recrudece los controles de capitales un gobierno? Porque básicamente ustedes están teniendo una huida del dinero doméstico porque los están matando impuesto inflacionario y buscan protegerse en otra moneda. Entonces, o sea, lo que vendría a ser una suerte de elusión fiscal. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen controles ¿para qué? Para que ustedes artificialmente aumenten la demanda de dinero y eso, digamos, aumenta la base imponible del impuesto inflacionario. Con el agravante que el impuesto inflacionario constituye de por sí un delito de lesa humanidad y constituye un delito grave. ¿Por qué? Porque el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado. Digo, por algo los impuestos se determinan en la Cámara de Diputados y existe, digamos, una regla de no taxation without representation. O sea, digamos, sin embargo, el impuesto inflacionario no está legislado. Digo, tema no menor, porque el Estado se lleva 5 puntos del PBI con impuesto inflacionario. O sea que es un robo directo, ¿sí? Y que se ejecuta, digamos, mediante la violencia del Estado. Entonces, si ustedes ahora miran el caso de Vicentín a la luz de todo lo que está pasando, se dan cuenta que es un punto más dentro de la lógica de un gobierno totalitario. De hecho, fíjense esto, en el avance sobre Vicentín, en la intervención, hay la violación de 3 artículos de la Constitución. El artículo 1, que tiene que ver con la estructura de gobierno, el 17, que tiene que ver con la propiedad privada, y el 109, que es si está interviniendo otro poder, concretamente el Poder Judicial, digamos, donde se estaba manejando el concurso, digo, el Estado no se, digamos, el gobierno, el Poder Ejecutivo no se puede meter.
y como no tenía bases para hacerlo, terminó utilizando un decreto de la dictadura que tanto, digamos, denostan, ¿sí? Que inició en el año 76 con Videla de presidente, ¿sí? ¿Por qué? Y esto también es muy importante. Por ejemplo, el proceso de reorganización nacional no fue como, por ejemplo, otros casos de golpe de Estado, por ejemplo, el del 30. Cuando ustedes miran el golpe de Estado del año 30, en realidad sacaron al poder ejecutivo, digo, pero el poder legislativo seguía operando. De hecho, en el 1935, cuando se creó el Banco Central, es una ley del Congreso, que dicho sea de paso fue creado por 40 años. Es decir, que debería haber cerrado en 1975. Ahora, ¿qué pasa? El poder se repartió de otra manera. No había Congreso y el poder se repartió dándole intendencias a los distintos políticos. En ese contexto, ¿sí? Lo que ustedes se encuentran es que entonces el proceso de reorganización nacional necesitaba una ley para poder hacer expropiaciones. Esa fue la ley que utilizó el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, una aberración. Y si a ustedes entonces le suman, digamos, la violación sistemática del artículo 14 de la Constitución, que tiene que ver con la libertad de transitar, con la libertad de ejercer libre empresa, digo, están metiendo personas presas. Es más, en San Luis se mató a una persona por haber ido a trabajar, por violar la cuarentena. Entonces, digo, donde un DNU, digamos, no solo que es menos que una ley, sino que además está debajo de lo que es la Constitución Nacional. Si ustedes fueran presos por violar la cuarentena, en realidad, digamos, los tendrían que sacar muy rápidamente porque, digo, justamente no puede ser que un DNU esté por encima de la Constitución. Si lo quisiera hacer directamente, tendría que determinar el estado de sitio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven? Que hay un avance sistemático sobre la propiedad privada. Esto no se terminó en Vicentín. Miren lo que pasó con el caso de la TAM. La TAM se encuentra frente a una situación donde se le desploman los ingresos, es decir, todas las compañías aéreas, los aeropuertos, están en una grave situación económica. ¿Por qué? Porque se les cayó, digamos, el flujo de tránsito. Ok. En ese contexto, la TAM va, se sienta con los trabajadores y le presenta un plan para reducir transitoriamente en un 50% los ingresos. El sindicato lo denuncia como conducta antisocial. El gobierno termina yendo por la solución de los sindicatos y obliga a la empresa a seguir manteniendo la cantidad de trabajadores y el mismo sueldo. ¿Qué hace la empresa? Cierra. ¿Sí? Con lo cual quedan 1.700 personas en la calle. 1.700 personas que se quedan, familias que se quedan sin medio de sustentación. Sin embargo, días más tarde, le aceptan a Aerolíneas hacer eso. Es decir, además hay un trato desigual frente a la ley, digamos, grosero. Entonces, digamos, lo mismo podrían contar con el caso de Danica. Danica necesitó echar a 5 personas y como no se lo dejaron hacer, o los obligaron a reincorporar, terminó echando a 150. Bueno, entonces usted lo que ven es un avance sistemático sobre la propiedad privada. Y eso no solo constituye un delito de lesa humanidad, sino que también, digamos, termina enviando básicamente a una economía al socialismo, y al socialismo puro y duro. Es decir, pareciera que Venezuela es una escala menor, o sea, pareciera que directamente además teniéndonos a todos encerrados, ¿sí? Porque también es importante notar que la cuarentena ha sido utilizado como un mecanismo de represión. Fíjense que cuando la izquierda se manifestó por cuestiones raciales, ¿sí? El gobierno no dijo nada. Ahora, cuando las personas de bien fueron a reclamar por salir a trabajar, porque se están fundiendo, porque se están quedando sin dinero, porque no quieren dedicarse a robar, porque no quieren ser esclavos del Estado,
¿Qué hizo? El gobierno reprimió impulsando una nueva cuarentena que en lugar de ser de 15 días como venía siendo habitualmente, la hizo de 21 días. Y cuando además el gobierno se come el cachetazo de Vicentín, ¿sí? Las manifestaciones en Avellaneda, digamos, y el banderazo, contesta volviendo a fase 1. Fíjense el mecanismo autoritario del gobierno cuando el presidente Alberto Fernández levanta un gráfico frente a dos periodistas, a Barili y Cristina Pérez, a quien además a Cristina Pérez la trata mal. Digo, ¿qué pasaría si alguien de otra ideología hubiera hecho algo distinto? Digo, supongamos que hubiera sido yo, digo, hoy estaría crucificado en el obelisco. Digo, para hablar también del doble estándar de esta gente. Levanta un gráfico diciendo, ustedes querían salir, acá tienen. Ustedes querían, digamos, salir a correr, acá tienen. Y después el ministro de Salud reconoce que los runners no causan problemas, que era una cuestión absolutamente simbólica. Entonces, cuando ustedes hacen toda la película, digo, esto va camino al socialismo. Y el socialismo, ¿sí? Siempre fracasó cuando se lo explicó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural. Además, asesinaron a 150 millones de seres humanos. ¿Y por qué, digamos, ocurre esto? Porque en realidad lo que sucede es que cuando ustedes analizan el sistema capitalista y el sistema socialista, cuando ustedes los enfrentan y llegan al final del camino, más allá de la cuestión, digamos, de la superioridad enorme en términos productivos, donde los países capitalistas son 8 veces más ricos que los países reprimidos, además tienen 25 veces menos de pobres, 50 veces menos de pobres extremos, donde las personas del decil más bajo están mejor que el 80% de la población del país reprimido. Pero ¿por qué, digamos, falla el socialismo? Porque en realidad, cuando ustedes entran en esta discusión, el final del camino es la teoría del valor. Entonces ustedes van a encontrar que los socialistas adhieren a la teoría del valor trabajo y los liberales adherimos a la teoría subjetiva del valor. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces los socialistas no cambiaron la teoría del valor? Si está claro que la teoría del valor trabajo no funciona, si fue, digamos, aplastada, digamos, por los trabajos de Menger, especialmente, ¿no?, en 1871 en sus principios de economía política, o el trabajo de Walras o los trabajos de Gibbons al respecto. Digamos, ¿por qué todavía no tomaron cuenta, digamos, del trabajo de von Bauer, ¿sí?, cuando habla de la conclusión del sistema marciano, o sea, en el sistema, explicando por qué no funciona? ¿Por qué no toman nunca idea de eso? Porque en realidad la teoría del valor trabajo es la teoría que les permite demostrar su preconcepto. Es decir, ellos tienen el resultado antes de empezar. Ellos quieren mostrar que hay desigualdad. Claro, digamos, en la teoría subjetiva del valor, cada persona se lleva el valor de su producto marginal. Es decir, cada uno, digamos, recibe en función a lo que aporta a la sociedad. Entonces, en ese sistema, la retribución es justa. Pero como los socialistas quieren demostrar que hay explotación, necesitan trabajar ¿con qué? Con la teoría del valor trabajo, que utilizando los trabajos de Rothbertus y de Marx, digamos, la idea de la plusvalía. Entonces, hay explotación. Y eso, digamos, cuando ustedes van, entonces, ¿cuál es el fundamento moral de eso? Y el fundamento moral de eso es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo. Y como ese sistema nunca se pudo aplicar de manera voluntaria, además implicó el asesinato de personas. Por lo tanto, cuando ustedes se encuentran con un conjunto de valores morales tan despreciable, la consecuencia son instituciones aberrantes. Y la consecuencia de adherir a instituciones aberrantes es el empobrecimiento. Por eso, digamos, Argentina, de ser el país más rico del mundo, cuando a partir de 1916 entra
Irigoyen y sus ideas socialistas, Argentina empieza a andar el camino hacia cada vez más socialismo. Y hoy somos el país 70 del mundo y en franca caída. Por lo tanto, hay que luchar para evitar este avance socialista, porque si no, vamos a terminar siendo todos pobres. Eso es todo. Espectacular, Javier. Muy interesante la exposición, realmente clarísimo. La verdad a mí me encantó y me pareció muy enriquecedora. Hay un par de preguntas acá en el chat que me parecería interesante que contestes. ¿Vos considerás que hay algún país modelo en cómo maneja esta crisis de la pandemia? Y si es así, ¿cuál y por qué? Bueno, eso, digamos, no solo yo lo explico en mi libro Pandenomics, sino que hay, hay un artículo que publiqué en el Cronista Comercial. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo estar en un país desarrollado que en un país en vías de desarrollo o en un país emergente. ¿Por qué? Porque cuando aparece este tipo de fenómenos y se genera un cambio en el nivel de aversión al riesgo, se produce lo que se llama flight to quality, flight to heaven, flight to safety. Es decir, se van de los países emergentes y de los países en desarrollo para irse a los países desarrollados. Entonces, mientras que en los países desarrollados la tasa de interés baja, en los países en desarrollo la tasa de interés sube. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este contexto donde parte de la población se retira del mercado laboral, el ingreso se contrae y por ende, digamos, si ustedes sostienen el consumo en base, no sé, por ejemplo, a la idea de la renta permanente, eso genera una caída del ahorro. ¿Sí? Y también se produce una caída de la inversión. Sin embargo, digamos, en relación a lo que es el equilibrio interno y la nueva tasa de interés, eso permite el ingreso de capitales y la apreciación de las monedas de los países desarrollados. ¿Por qué es importante esto? Porque cuentan con la posibilidad de endeudarse. Entonces, yo en ese caso comparé lo que hizo Estados Unidos con lo que hizo Francia. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Por un lado, le bajó impuestos a las empresas. ¿Para qué? Para que no caiga tanto la inversión y para que no caiga tanto la demanda de trabajo, para que el problema del mercado laboral sea menos grave. Y por otra parte, básicamente lo que hizo Trump fue mandarle un cheque a cada una de las personas que se quedaba desempleada, además de cobrar el subsidio por desempleo, el seguro por desempleo, peor, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que permitió eso? Eso permitió que no cayera el consumo, le niveló el consumo a la población. Obviamente que eso deterioró el ahorro y tratando de sostener la inversión generó déficit de cuenta corriente, que es el endeudamiento que tomó Estados Unidos respecto del mundo. Ahora, fíjense qué interesante, porque en este contexto, digamos, una vez que termina la crisis, esos cheques que se enviaron van para atrás, o sea, digamos, se terminó el programa, o sea, ese aumento del gasto público fue transitorio, pero sí queda la caída de los impuestos y la mayor inversión. Fíjense que en los últimos 2 meses, básicamente, en mayo Estados Unidos creó 2,5 millones de puestos de trabajo, digamos, y en junio creó 4,8. Hoy la tasa de desempleo es del 11% y se espera que ya desaparezca el desempleo para los meses de agosto y septiembre. Es decir, así como cayó fuertemente la economía americana, recuperó fuertemente. En la misma categoría de país que, digamos, que puede tener acceso al financiamiento, ustedes tienen el caso de Francia. Fíjense que el tipo de asistencia que dio Francia es totalmente distinto. Francia lo que hace es decirle a la gente que se va a hacer cargo de determinadas cuentas. Es decir, va a pagar, primero no le bajó los impuestos a las empresas. Y segundo, la forma en que asiste a las personas no es girándole dinero y que las personas elijan qué quiere consumir,
sino que lo que hace es un aumento del gasto público pagando determinadas cuentas. ¿Y cuál es el problema con esa metodología? Es que entra en la lógica de la tiranía del status quo, como lo definen Milton Friedman y Rose Director, o Rose Friedman, ¿sí? El libro La tiranía del status quo, en su último capítulo, cuando habla del triángulo de hierro, que se compone de los políticos oportunistas, de los que están a cargo de llevar a cabo esos programas y de los beneficiarios. Entonces, cuando ustedes quieren tocar ese gasto, se vuelve básicamente imposible. O sea, es una picadora de carne y por eso, digamos, después es muy difícil bajar el gasto público. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que ¿cómo va a salir Francia de esto? Y va a terminar saliendo con más gasto público, por ende con mayor presión fiscal y por ende con menores salarios relativos. En cambio, Estados Unidos sale mucho más rápido y con mejores salarios de largo plazo. Si queremos ver el caso de Argentina, es el peor de todos. ¿Por qué es el peor de todos? Porque Argentina no se puede endeudar. Argentina además no permite, digamos, por los controles cambiarios que el tipo de cambio ajuste, ¿sí? Y además quiere financiar el descalabro fiscal con emisión monetaria. Dinero que nadie quiere. Por lo tanto, está gestando una bomba, porque piensen que todo el déficit fiscal que se está generando, digamos, genera un montón de emisión monetaria, se emitió 1 billón de pesos en lo que va del año, el déficit fiscal acumulado medido en dólares son 10.000 millones de dólares en lo que va del año, cuando es el mejor momento. De hecho, hay un trabajo de Manuel Solanet muy interesante respecto, por ejemplo, al déficit fiscal primario que dejó el macrismo, que el informado es menos 0,6. Sin embargo, cuando ustedes corrigen por las partidas que traen rezagos y las partidas, digamos, que tienen que ver con los libramientos sin pago, ese número es negativo en 3 puntos del PBI. Si el programa que está impulsando el gobierno está en torno a los 3, 4 puntos del PBI, vamos a estar en el orden de 7 puntos de déficit fiscal primario. Y además, si consideramos la caída del nivel de actividad, es muy probable que podamos estar en niveles de 10 puntos del PBI. Y como no tenemos acceso al financiamiento y la gente no demanda dinero, digo, toda esa emisión monetaria, digamos, es decir, un tremendo crecimiento de la cantidad de dinero, con caída en la demanda de dinero que tiene lugar desde el 28 de septiembre del 2017, más caída en el nivel de actividad, desde mi punto de vista, en mi manual, significa que frente a la caída del nivel de actividad, que ya es el peor de la historia, se va a sumar una hiperinflación. Y en ese contexto lo que vamos a tener es, digamos, una crisis económica social donde la pobreza podría estar en el orden del 75%, vamos a tener un caos, y desde mi punto de vista eso no lo puede manejar ni siquiera el peronismo. Clarísimo y espectacular tu respuesta. Hay una pregunta acá que me pareció interesante. Dice, hay un argumento común hoy que está en circulación que plantea poner la vida antes que la economía. ¿Existe tal diferencia, tal dicotomía entre esas dos cuestiones? No, es un falso dilema. A ver, aquellas economías más libres, que son más prósperas y por ende son 8 veces más ricas que aquellas que son reprimidas, las personas en los países libres, es decir, estas economías prósperas, viven un 25% más. Por lo tanto, es un falso dilema. Es decir, ese dilema no existe. Es más, este modelo que impulsó la Organización Mundial de la Salud, donde supuestamente dicen que salvaron 3 millones de vidas humanas, mataron a 30 millones de personas de hambre. No solo eso, sino que además, según UNICEF, han dejado sin vacunas a 100 millones de chicos, con las consecuencias que eso trae. Por lo tanto, no solo que es un falso dilema, sino que además el remedio fue mucho peor que la enfermedad y terminó matando muchísima más gente. Buenísimo, muchísimas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta acá que me pareció también interesante, que preguntaban seguido en el chat, se repetía bastante, que decía, ¿qué nos recomendarías a los jóvenes que no queremos ir, que no nos queremos ir del país?
¿Ves que hay luz al final del túnel? ¿Considerás que existe un futuro prometedor hacia todo esto que vos planteás o todas estas problemáticas que vos planteás hacia futuro? A ver, claramente yo soy, aunque no lo parezca, soy sumamente optimista, sumamente optimista. Y voy a explicar por qué. En mis años, desde que analizo la economía y la política en Argentina, digo, la política como un observador básico, ¿no? Digamos, un observador no calificado. Pero lo que he visto a lo largo de los años, en las distintas manifestaciones, ha sido una situación donde cuando había una queja, una marcha o algo por el estilo, lo que, lo que yo notaba es que las consignas que llevaba la gente eran muy heterogéneas. Algunos reclamaban por una cosa, otros reclamaban por otra, digo, o sea, había un montón de reclamos, o sea, y no era posible derivar de eso un reclamo concreto. Es decir, eran un montón de cosas y que, es más, algunas eran hasta contrapuestas. La gran diferencia con el banderazo del 20 de junio, para mi sorpresa, es que la gente se manifestó reclamando por libertad y propiedad privada. Parece como que nos hubiéramos puesto de acuerdo los liberales libertarios, ¿sí? Y decir, bueno, mire, los tres derechos básicos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y como tenemos nuestras diferencias en términos si somos pro vida o los que son, digamos, pro choice, entonces vamos a reclamar por los otros dos derechos, digamos, que están en jaque. Y la gente reclamó por la libertad y por la propiedad. Y además, las argumentaciones mostraban el rol de la libertad y la propiedad como mecanismo para la prosperidad, ya que el caso opuesto es la pobreza. Y eso a mí me parece sumamente interesante. Además, también me parece muy interesante el trabajo que están haciendo distintos liberales por tratar de constituir una nueva fuerza. Digo, todo el mundo sabe, digamos, que yo soy amigo de Agustín, digo, que le tengo un gran afecto y le tengo una admiración enorme porque es un profesional excelente y mejor ser humano, y el trabajo enorme que está haciendo con la formación de Unidos. Tenemos por otro lado, digamos, que Ricardo López Murphy está de vuelta, digamos, en la ruta de la pelea electoral. Digamos, tenemos a Roberto Kachanowski, ¿sí? Tenemos al Partido Demócrata, tenemos al Partido Libertario, tenemos lo que hizo José Luis Espert y que va a seguir en esta batalla. Entonces, si en algún momento todos terminamos unidos, digo, eso lo que va a permitir es que las personas tengan una alternativa electoral, digamos, que se oponga a la izquierda, digamos, impulsando por lo menos el respeto del derecho de propiedad y la libertad. Obviamente algunos somos pro vida, otros son pro choice, digamos, ese será parte de otro debate. Pero hoy lo que está en juego es la libertad, está en juego la libertad, está en juego la propiedad privada, y si nosotros vamos hacia el comunismo, no solo que vamos a perder la libertad y la propiedad, sino que también vamos a perder la vida. Buenísimo. Antes de seguir con la siguiente pregunta, me gustaría pedirles y invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Libertad y Progreso. Estamos con un montón de material, tenemos un montón de cursos más. Se vienen nuevos cursos, así que los invito a que formen parte de nuestra comunidad para poder tener acceso a este tipo de exposiciones. Ahora voy con una última pregunta que me parece interesante,
que dice, el día que aparezcan las vacunas, ¿cómo cree que reaccionaría un gobierno totalitario? Bueno, eso es una muy excelente pregunta, porque veamos qué pasó en Venezuela. En Venezuela, fíjense que yo cité el libro de Ricardo Manuel Rojas y Andrea Rondón García, donde ellos en la primera parte hacen el planteo de la supresión sistemática del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad y la aplicación es en el caso de Venezuela. Y el libro habla desde la propia tapa, porque una de las cosas que le empezó a pasar a los venezolanos, a los que no se pudieron ir, es no poder comer o comer mucho menos. Entonces, cuando ustedes analizan los números de Venezuela, la población en promedio ha perdido 10 kilos de peso. Es decir, hay hambre. Y cuando otros países del mundo quisieron asistir a Venezuela llevándole alimentos, el gobierno de Maduro bloqueó con camiones y tanques el acceso de los alimentos. Es decir, para no aceptar lo criminal de su régimen asesino que mata a la gente de hambre, prefirió bloquear el ingreso de alimentos. Es decir, prefirió que las personas se mueran antes de tener que aceptar el fracaso económico. Por lo tanto, yo no descarto nada de los gobiernos totalitarios, porque les preocupa mucho las formas, cómo se ven las cosas. Entonces, si llegara a ser funcional, a ver, supongamos lo siguiente, si en este intento totalitario que está impulsando el gobierno kirchnerista, ¿sí?, no alcanza a cumplir sus metas y apareciera la vacuna, van a decir que la vacuna no funciona para seguir teniéndonos encerrados. Es decir, si hoy apareciera la vacuna, estoy seguro que dirían que no funciona y que no sirve. ¿Para qué? Para evitarse la manifestación que va a haber el día 9. Por eso también nos tienen encerrados y salieron, digamos, a perseguir. Fíjense que la presencia policial y la represión y terminaron metiendo presos con un DNU. Cuando ustedes tienen asegurado el derecho al libre tránsito y ejercer la libre empresa en la Constitución Nacional en el artículo 14. Eso sí, la basura del 14 bis, digamos, pareciera que la responderan todos los días. Por lo tanto, yo no descarto ninguna acción criminal si eso puede poner en jaque el cumplimiento del objetivo que es avanzar hacia el socialismo, incluido matar seres humanos. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Realmente un placer para nosotros poder haber tenido esta charla con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber preparado esta charla para nosotros. Quiero agradecer a la Fundación Friedrich Naumann, que nos apoyó en todo momento para hacer este tipo de cursos. Quiero agradecer a la Fundación Libertad y Progreso, que fue la auspiciante de todo esto y la fundación creadora de todo este tipo de cursos. Quiero aprovechar para contarles que el martes que viene vamos a estar con María Martí hablando del libro de Ayn Rand, La rebelión del Atlas. Interesantísimo también para poder seguir con este tipo de cuestiones. Y bueno, aprovecho para volver a saludarte, Javier, y darte la palabra para que saludes a todas las personas que están conectadas, que, déjame chequear, son 1915 personas viendo en este momento. Bueno, en principio, nuevamente agradecer a Libertad y Progreso por este espacio, agradecer la invitación que me hizo Manuel Solanet y Agustín Echevarne, personas a las que admiro y por las cuales tengo un afecto enorme, y quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarme también en la batalla cultural, y como dice mi amigo José Luis Espert, si hay futuro y ese futuro no es negro, ese futuro es liberal. Vayamos para adelante, somos mejores en lo productivo, somos mejores en lo moral y somos superiores en lo estético. Así que, muchachos, avancen, digamos, tranquilo,
que si nosotros despertamos y avanzamos, la victoria es nuestra. Bueno, muchísimas gracias, los saludo y los esperamos el martes para la próxima clase.